En el folclore inglés podemos encontrar historias locales que nos hablan de una peculiar figura, o más bien de un tipo de espectro, emergiendo en distintos poblados y ciudades. No estamos lidiando con el mismo fantasma, sino con las almas en pena de animales que se han manifestado de la misma forma, ahora apareciéndose frente a los más desafortunados como heraldos de la muerte. Estos son los Black Dogs o Hellhounds. Hellhound es un concepto que encuentro fascinante, porque si bien el término no es tan antiguo y es bastante regional al folclore inglés, muchos han tomado esta categorización y han colocado a otros perros mitológicos bajo la misma sombrilla, porque todo indica que esta idea del perro de la muerte siempre ha existido en la humanidad. Desde el Cerbero griego protegiendo las entradas del Hades, a Gram resguardando las puertas de la morada de Hela. Tal parece que la imagen de un perro monstruoso a las puertas del inframundo ha sido pintada una y otra vez, aunque por supuesto estos caninos sobrenaturales no siempre toman el papel de un estático guardián. Otros perros han mostrado cumplir con las tareas de guiar las almas de los difuntos, actuar como presagios de la muerte para los vivos, ser peculiares acompañantes de los más necesitados o incluso actuar como peligrosos cazadores del más desafortunado. Los propósitos son tan distintos que pienso que hay espacio de sobra para debatir si todos pueden entrar en la categoría Hellhound, porque es verdad que en el folclore inglés surge otro término bastante común de que sea vinculado al concepto Hellhound, siendo este el de Black Dog, es decir, perro negro. Es esencialmente una aparición fantasmal de la noche, a menudo vinculado con el diablo, con sus características siendo normalmente su enorme tamaño, ojos grandes que brillan intensamente, en ocasiones asociado a las tormentas y también a lugares de ejecución, y por supuesto, siempre muestran tener un pelaje oscuro, contándose que su presencia actúa como un presagio de muerte. Uno puede tomar la posición de que los Black Dogs son perros fantasmas y nada más, mientras que los Hellhounds son perros guardianes de las entradas al otro mundo, lo cual considero un método de clasificación totalmente válido, pero por hoy lo utilizaré de manera casi intercambiable, siendo algo entendible de que esto ocurra al tener en cuenta que ambos conceptos nacieron de tradiciones inglesas y comparten el rasgo de ser perros sobrenaturales asociados con la muerte, con el término Black Dog surgiendo cerca del siglo XVI aparentemente, por lo que uno puede teorizar de que se trate de una variante o incluso haberse basado en el concepto de Hellhound. Este título es una palabra inglesa compuesta por Hell, infierno, y Hound, sabueso o perro de caza, el cual empezó a documentarse a fines de la Edad Media inglesa, usados para describir perros asociados con el infierno cristiano, especialmente como instrumentos del demonio. No era tan raro la implementación de imágenes de sabuesos para ilustrar la persecución de almas condenadas, aunque como ya explicamos, este concepto resulta ser mucho más antiguo y puede que existiera una inspiración por parte del folclore germánico, celta y también grecolatino. Por supuesto, la manera de representar a estos canes siempre ha variado, pero al enfocarnos en los mitos populares de Inglaterra y países cercanos, llegando hasta la modernidad, las más comunes características atribuidas son el pelaje tan oscuro como el carbón, los ojos rojos o amarillentos que brillan intensamente, gran fuerza y gran velocidad, habilidades fantasmales y una fuerte asociación con la muerte. Algunas historias locales van tan lejos para establecerlos con la capacidad del habla y ciertas leyendas europeas afirman que, si una persona lo mira directo a los ojos 3 veces o más, esa persona morirá. En ocasiones también contándose que su aullido cumple la misma función hacia el desafortunado que lo escuche. En algún momento, presagios de una futura muerte comenzaron a ser asociados a los encuentros con estos perros espectrales, otorgándoles un nuevo simbolismo en la cultura inglesa y vecinas, siendo por esto que los Hellhound y Black Dogs también son conocidos con el título de Bearer of Death, traduciéndose como portador de la muerte. A donde quiera que vayan, la parca parece estarlos siguiendo. Con este título surgen otras descripciones, tales como un hedor fétido muy similar al olor del azufre y que dejan un camino carbonizado por donde pasan.
En algunos mitos cuentan que estos perros fueron creados por antiguos demonios para servir como heraldos de la muerte, no resultando sorprendente que las personas los vean como seres malignos y despiadados, pero hay quienes los han colocado más como fuerzas de la naturaleza, con un propósito importante para que se cumplan los designios del destino, y por lo tanto no son malignos, sino que personifican una parte del orden natural de las cosas. Y si bien son pocos los casos, algunos lugares los presentan como seres benevolentes, donde se relata que son de manifestarse frente a viajeros perdidos o niñas indefensas y les ayudan a llegar a sus hogares sanos y salvos. Hasta se ha llegado a interpretar que su rasgo de presagiar la muerte o males por venir son en realidad advertencias que buscan que seamos más precavidos y así poder evitar el desastre, que nuestros destinos no están sellados. Aunque remarco que esta visión ocurre muy poco, es más común llegar a designar a los Hellhounds y Black Dogs como los causantes de dichos desastres. En las culturas en donde se asocia al inframundo con el fuego, los Hellhounds comúnmente actuarán como guardianes de estos planos, a veces poseyendo habilidades de fuego al punto donde se manifiestan cubiertos en llamas, resguardando los lugares comúnmente tomados como entradas al mundo de los muertos, tales como cementerios o lugares normalmente malditos, como los cruces de caminos. Mientras los denominados Black Dogs pueden realizar tareas similares, pero a la vez poseen otros propósitos, como la caza de almas perdidas o la custodia de un tesoro, o directamente resguardan la entrada a un lugar sagrado, que muchas veces suelen ser lugares funerarios, como los antiguos túmulos funerarios de Wambarrows en Somerset. Incluso pueden tomar el papel de proteger el secreto de las criaturas sobrenaturales del mundo humano, en estos casos pareciendo abrazar más raíces feéricas. En conclusión, no estamos hablando de una leyenda en particular, sino de una designación otorgada a ciertas criaturas presentes en una variedad de culturas, a veces civilizaciones sin conexión alguna. Y por lo tanto, lo que deseo hacer ahora es exponer algunas de las diferentes leyendas sobre Black Dogs y o Hellhounds, aunque aclaro de antemano que me concentraré mayormente en las historias contadas en las islas británicas y regiones vecinas. Después de todo, es de ahí de donde se originaron estos términos. Nombres famosos como Cerbero prefiero analizarlos en otro momento, también dejando para otro momento a ciertos casos especiales, como el Cadejo. Pienso que el Cadejo tiene potencial para un buen episodio centrado solamente en él, como ya hemos hecho al lidiar con la leyenda de la Llorona o del Roblón, el árbol viviente maligno. Si aprecian lo que hago por aquí, no duden en suscribirse y darme su apoyo con las palabras mágicas #bestiario. Con eso dicho, espero que disfruten de esta pequeña lista. El video de hoy es posible gracias a nuestros mecenas en Patreon y a través de la membresía de YouTube. Muchísimas gracias. La criatura llamada Barghest posee múltiples nombres y se trata de un monstruoso y legendario perro negro conocido en el norte de Inglaterra, especialmente en Yorkshire, caracterizado por manifestarse con el tamaño de un mastín, con enormes dientes, poderosas garras y unos ojos de un fuerte color rojo, ardiendo como carbón. A veces se le describe con cuernos y una cola larga, muy peludo, acompañado por el ruido de cadenas que cuelgan de su cuerpo y en ocasiones volviéndose invisible. Según la creencia popular, su sola visión presagia desastre o muerte, tratándose en la mayoría de los casos de la muerte de quien lo ve o si no, de alguien cercano a este. Y si alguien intenta acercarse o pasar frente a él, le infligirá una herida terrible que nunca sanará. Se cuenta que cuando moría alguien importante, el Barghest solía ser visto merodeando por parajes solitarios. Muchos han estudiado de dónde puede derivar su nombre, siendo conocido que la palabra fantasma, ghost, fue una vez pronunciada como guest en el norte de Inglaterra, por lo que se teoriza que su nombre pudo originarse de la conjunción Burgest, que significa fantasma de ciudad. Otros aluden al alemán Berggeist, espíritu de montaña, o Barghest, espíritu oso, en alusión a sus presuntas apariciones en forma de oso.
Otra derivación del alemán puede ser Biergeist, el espíritu de la horda fúnebre, si bien existen precedentes donde este nombre se le ha dado a un fantasma o duende del hogar, sobre todo en Northumberland y Durham. Podemos encontrar muchas historias sobre el Barghest, por ejemplo, una cuenta sobre un Barghest que aparece de vez en cuando en la ciudad de York, en donde se alimenta de viajeros solitarios que deambulan por los estrechos caminos de Snickelways. También se decía que un famoso Barghest vivía cerca de Darlington, el cual acostumbraba a tomar la apariencia de un hombre sin cabeza que solía desaparecer en llamas, o si no, adquiría la figura de una dama sin cabeza, de un gato blanco e incluso de un conejo. Al tratarse de un espectro, tal parece que se le ha otorgado cualidades cambiaformas, al menos en algunas regiones, un fenómeno bastante común en relatos europeos sobre espíritus y seres supernaturales, los cuales son comúnmente relatados en diferentes poblados, muchas veces entrecruzándose con otras figuras mágicas locales y pasando a ganarse el mismo nombre, lo que suele ocasionar confusión. Si hablamos de puntos débiles, el único que pude encontrar es que aparentemente un Barghest no puede cruzar un curso de agua, pudiendo ser esta una posible asociación con otras criaturas sobrenaturales feéricas. Los llamados sabuesos de Gabriel, a menudo Gables, son fácilmente los espíritus caninos más extraños en esta lista. Cuentos populares del norte de Inglaterra hablan de misteriosos e inquietantes aullidos provenientes del cielo nocturno. Estos eran los sabuesos de Gabriel, presagiando desgracias venideras, incluyendo la muerte de algún desafortunado. Estos perros son descritos con cabeza humana, surcando los cielos a gran altura. Es común que se les suela oír, pero rara vez se les ve. A veces sobrevuelan en una casa, lo que se interpreta como una señal de que la muerte o la desgracia caerán sobre quienes la habitan. También se les conoce como Gabriel Ratchets, con Ratchet siendo un término más antiguo para perros. Y al igual que los Jethounds, una de las explicaciones de sus orígenes es que son las almas de niños no bautizados, pero otros han presentado historias alternativas. Registros de estos espíritus existen desde al menos 1665, y en 1866, J. Atkinson, autor de Gentleman's Magazine, publicó una explicación según la cual los sabuesos eran las almas de una tropa de perros de caza, con su dueño encontrándose tan obsesionado con la cacería que, al acercarse el final de su vida, ordenó matar a sus compañeros caninos para que todos pudieran ser enterrados con él, contándose que hasta el día de hoy el cazador sigue recorriendo el mundo en busca de presas, acompañado de sus fieles perros. El nombre Gabriel Hounds se explica en una historia de Derbyshire, donde los aullidos eran en realidad los gritos de las almas condenadas al ser azotados por el látigo del ángel Gabriel, quien las cazaba y las incitaba a seguir adelante. Otra explicación más sencilla es que el apelativo podría derivar de Gable, en referencia al ruido que hacían. De hecho, se suele asumir que estos misteriosos ruidos eran producidos por gansos u otras aves, pareciendo existir una versión de este mito donde los presentan como aves espectrales de ojos con un brillo antinatural. El Moody Dhu, del gaélico Manx, perro negro, también conocido como Mount Dhu a causa de una mala interpretación al inglés antiguo, es un perro negro fantasma que aparece en el folclore de Manx, conocido por habitar en un solo lugar, el castillo Peel en la isla de Man. El topógrafo inglés y poeta George Waldron parece ser la única autoridad que ha documentado al can fantasma. Waldron transcribe el nombre original del gaélico Manx como Mount Dhu y describe al perro de la siguiente forma. Dicen que una aparición llamada, en su lengua, el Mount Dhu, en la forma de un gran perro negro con el pelo encrespado y peludo, fue usado para espantar el castillo de Peel, y se ha visto con frecuencia en todas las habitaciones, pero particularmente en la sala de guardias, donde, al encenderse las velas, viene y se acuesta frente al fuego, en presencia de todos los soldados, y al final, al estar tan acostumbrados a verlo, perdió gran parte del terror con el que fueron asaltados en su primera aparición. Su presencia era el más grande misterio de todo el castillo. En un principio fue tratado como un simple perro del cual nadie sabía quién era el dueño.
siempre apareciendo después de que las puertas estuviesen cerradas, y siendo visto en distintas habitaciones en diferentes partes del castillo, incluyendo sus terrenos. Los guardias comenzaron a comprender que este perro era algo sobrenatural, algo fantasmagórico y algo relacionado con la muerte. Pero el animal nunca les había hecho mal alguno, mostrándose sereno con estos, por lo que con el tiempo se acostumbraron a vivir con él. Aún así, los guardias eran muy cuidadosos, no levantando nunca la voz en su presencia para evitar molestarlo. De alguna forma sabían que se trataba de un ser al cual no debían perturbar. Se cuenta que existía un pasaje conectado al castillo de Peel, atravesando los terrenos de la iglesia, el cual conducía a los aposentos del capitán de la guardia, y siempre se veía que el Mauduk provenía de ese pasaje cuando anochecía y volvía tan pronto amanecía. Al llegar la noche, era el deber de uno de los guardias cerrar la gran puerta del castillo y llevar la llave al capitán yendo por el pasaje. Este deber se tomaba en respectivos turnos y en parejas, siendo quienes cerraban las puertas los responsables de asegurarse de que la llave llegara a las manos del capitán. Waldron cuenta la historia de un borracho que se rehusó a realizar el procedimiento en pareja e hizo todo solo. Envalentonado por el alcohol, tomó las llaves cuando ni siquiera era su turno de hacerlo, cerró las puertas y usó el pasaje embrujado mientras no se molestaba en bajar la voz o caminar con cuidado. Sus compañeros no vieron nada, solo pudieron escuchar sus gritos surgiendo de la oscuridad, para luego presenciar cómo este regresaba a la sala de guardias totalmente espantado, al punto donde era incapaz de compartir la historia de lo que había visto, solo repitiendo la palabra perro una y otra vez. Dicho guardia murió 3 días después y ese fue el último avistamiento del canino. Luego de ello, el pasaje fue sellado para nunca más ser utilizado. La leyenda de este perro se hizo más famosa por las novelas de Walter Scott, y durante los siguientes años se han contado varios avistamientos donde las personas juran haberse encontrado con este extraño perro negro cerca del castillo. El sabueso de Yed, también conocido como sabueso del grito o el perro de los páramos, es un black dog encontrado en el folclore de Devon, Reino Unido. Según el diccionario de frases y fábula de Brewer, el Yed Hound es retratado como un perro negro sin cabeza, el espíritu de un niño no bautizado ahora condenado a recorrer los bosques de Devon durante la noche, donde pueden oírse sus lamentos. Se le alcanzó a mencionar en el Denham Tracts, una serie de folletos y anotaciones sobre el folclore de 54 culturas diferentes, recogidas entre 1846 y 1859 por Michael Aislavi Denham, donde todo parece indicar que se trata de un fantasma único, pero otros relatos lo colocan como uno de muchos, en especial cuando se le compara con otros sabuesos fantasmas como los conocidos Witch Hounds. Normalmente llamados simplemente Witched o Witch Hounds, palabra del dialecto de la región que significa fantasmal o embrujado, hace referencia a una jauría de perros liderada por el mismo diablo, contándose que cualquier perro que escuche el aullido de estos sabuesos morirá, posiblemente ocurriendo lo mismo con personas. Se dice que Wistman Wood en Dartmoor, al sur de Devon, es el hogar de los Witch Hounds. Finalmente, una leyenda nos expone a un espectro bastante peculiar, el fantasma de Sir Francis Drake, quien a veces, durante la noche, se le veía conduciendo un coche fúnebre en la carretera entre Tavistock y Plymouth, tirado por caballos sin cabeza y acompañado por demonios y una jauría de perros aulladores también sin cabeza, que se teoriza que se tratan de los Yed Hounds o Witched Hounds. También teorizándose que las leyendas sobre carruajes negros acompañados de espectros son en realidad versiones relativamente modernizadas de tradiciones más antiguas como lo son la cacería salvaje, de la cual expandiremos ahora mismo. En el folclore y la mitología galesa, los Cún Annwn eran los sabuesos espectrales que habitaban en el Annwn, comúnmente referido como el inframundo de los mitos galeses o como el mundo férico donde habitaban todas las criaturas supernaturales. Y estos sabuesos corrían en jaurías durante el fenómeno conocido como la cacería salvaje, un acontecimiento que presagiaba malos tiempos, donde un ejército fantasmal o sobrenatural de guerreros ataviados con indumentaria de caza
cabalgaban por los cielos y sobre la tierra, aterrorizando a los vivos y cazando a ciertos mortales, muchas veces eligiendo a aquellos con un pasado oscuro, tales como asesinos y ladrones, llevándoselos hacia el otro mundo, o si no, convirtiéndolos en otro miembro de la propia cacería. Estos eran presididos comúnmente por Araun, rey del propio Anun, mientras que en otras versiones quienes los lideraban era Win-Ap-Nud, rey de los Tai-Luit-Te, otro pueblo de hadas, aunque también suele ser coronado como rey de toda Anun. La cacería salvaje es un tópico muy complejo y preferiría no alejarnos mucho del tema central, así que lo importante es que en este grupo fantasmal también eran de manifestarse perros sobrenaturales que los cristianos llamaban los perros del infierno, y creían que eran propiedad de Satanás. Los Kun-Anun estaban muy vinculados al mundo sobrenatural y a la muerte, ya que estos perros eran completamente blancos, exceptuando por las orejas, que eran rojas como la sangre. Y entre los celtas, el blanco era un representante del mundo sobrenatural, con los animales completamente blancos siendo tratados como propiedad común de los dioses o de los habitantes del otro mundo. En el caso del color rojo, representaba a la muerte, lo que nos daría las dos cualidades que más simbolizaban los Kun-Anun. En tanto a lo que las cacerías se refiere, estas podían ocurrir en cualquier lugar, pero ciertas tradiciones hablan que estas daban inicio en la montaña de Kadar Idris, donde se cree que el aullido de estos enormes perros predice la muerte a cualquier persona que las escuche, con sus ladridos y rugidos no siendo tan letales pero descritos como temibles, los cuales poseían la característica supernatural de escucharse más fuerte cuando más lejos se encontrasen y más bajo cuando más cerca estuviesen. Se supone que estos sabuesos cazaban en determinadas noches. Utilizando un calendario cristiano, estas fechas caerían en las vísperas de San Juan, San Martín, San Miguel el Arcángel, la noche de Todos los Santos, o sea Halloween, Navidad, Año Nuevo, víspera de Santa Inés, San David y Viernes Santo, o en general dándose durante el otoño e invierno, mientras que otros relatan que Araun solamente cazaba durante Navidad a Noche de Reyes. Entre otros mitos que surgieron con estos sabuesos, los Kun-Anun fueron considerados como los escoltas de las almas de los difuntos en su viaje al más allá, mientras que otros describían a esta jauría siendo acompañados por una bruja temible llamada Malt-Inos, Matilda de la Noche, dándole a esta el nombre Kun-Mamau, madre de los sabuesos. El Ku-Sid, siendo su plural Coin-Sid, es un enorme perro que ronda por las montañas escocesas y por las Islas Hébridas. El nombre es originario del idioma gaélico escocés, compuesto por las palabras Ku, perro, y Sid, hada, literalmente perro hada o perro de las hadas. Y quiero hacerles recordar que la palabra originaria para hada era utilizada para referirse a cualquier criatura supernatural y no al concepto pop de hada que existe en la actualidad. Vale la pena decir que también podemos encontrar a una criatura similar en el folclore irlandés con un nombre muy parecido, Ku-Sid, que puede tratarse en realidad de la misma criatura, así como también posee cierta semejanza con los Kun-Anun, pudiendo ser todos estos el mismo mito modificado al llegar a diferentes culturas. De acuerdo con la mitología escocesa, el Ku-Sid tiene el tamaño comparable al de un becerro o al de una vaca, con la apariencia similar al de un lobo, poseyendo un aspecto transparente o fantasmagórico y de un extravagante pelaje color verde oscuro, a veces blanco, describiéndose como muy peludo y con una larga cola trenzada o enroscada. Sus patas son descritas con la anchura de la mano de un hombre, moviéndose siempre en línea recta, siendo gracias a sus pisadas dejadas en el barro o la nieve que la gente era capaz de reconocer cuando había estado en las cercanías. Se cree que los Coin-Sid provenían de otro mundo, del mundo oculto del Fey, es decir, de las hadas, y hacían sus hogares en las hendiduras encontradas en las montañas, entre las rocas o cuevas. Estas eran criaturas muy temidas, ya que su presencia significaba un presagio de muerte, debido a que se manifestaban para llevarse el alma de una persona a la otra vida, similar a la barca. Se cuentan que estos perros feéricos solían estar atados al hogar de sus dueños, y se les soltaba para dar caza o atacar a los intrusos, y a su vez para que vagaran solos, lo cual podía ser terriblemente peligroso, tanto para los hombres como para los animales.
Según la leyenda, la criatura era capaz de cazar en absoluto silencio, pero de vez en cuando dejaba escapar 3 aullidos terroríficos, y siempre eran 3, los cuales podían ser oídos a millas de distancia, llegando incluso a alta mar. Todo aquel que escuchara estos aullidos debía encontrar refugio y esconderse antes de que sonara el tercero, si no, no podría escapar de la muerte. Sus ladridos eran una advertencia para los granjeros, los cuales debían esconder a sus mujeres que se encontraban lactando, contándose que el Qu-Sid era de secuestrarlas para llevárselas a las hadas, siendo un relato bastante común que las hadas necesitaban de leche materna para alimentar a sus hijos, siendo incapaces de producirlas por sí mismas. El Black Shuck, también conocido como Old Shuck o simplemente Shuck, son los nombres dados al perro fantasma que se cuenta que vaga por las costas y los campos de East Anglia, también mencionándose cementerios, cruces de caminos, lagos y bosques, con la palabra Shuck pudiendo derivar del antiguo inglés Skooka, que significa demonio, o también de la palabra Shuki, que significa peludo o peluda. Black Shuck es uno de los muchos perros negros fantasmas registrados en las Islas Británicas, considerado por algunos como un animal real aún no registrado, otorgándole la categoría de críptido, un animal o planta que se cree que pudo o puede existir. Este perro ha sido mencionado durante siglos en Inglaterra, apareciendo en múltiples cuentos y anécdotas, todas relatando acerca de un gran perro negro con ojos malévolos brillantes, o en algunas variantes de la leyenda, un solo ojo en su frente, bien descritos de color rojo o verde alternativamente. Su tamaño varía de versión a versión, pudiendo ser un perro de una estatura más grande al normal, a ser del tamaño de un becerro o incluso de un caballo. También existen otras anécdotas más raras y peculiares acerca de su apariencia, en las cuales lo han puesto sin cabeza y en otras ocasiones flotando en una alfombra de niebla. En el libro Highways and Byways in East Anglia de William Dodd, la criatura es descrita de la siguiente manera. Toma la forma de un enorme perro negro y anda por caminos oscuros y senderos solitarios del campo, en los que, a pesar de que su aullido hace que quien lo oye se le hiele la sangre, sus pasos no hacen ningún ruido. Uno puede reconocerlo de inmediato, en caso de verlo, por su mirada de fuego. No tiene más que un ojo, y como el cíclope, se encuentra en el centro de la cabeza. Pero tal encuentro podría traer la peor de las suertes. Incluso se dice que su encuentro es el aviso de que la muerte de la persona que lo mire se producirá antes de que finalice el año. Así que harías bien al cerrar los ojos si lo oyes aullar. Cerrarlos, incluso si no estás seguro si es el demonio perro o la voz del viento lo que se oye. Si nunca fijas los ojos en nuestro Norfolk Snarleyyow, tal vez dudes de su existencia y, como otros eruditos, nos cuentan que su historia no es más que el viejo mito escandinavo del perro negro de Odín, traído por los vikingos que por mucho tiempo se estableció en la costa de Norfolk. La descripción dada por Dodd se ha puesto en duda, acusándosele de mezclar mitos sin una verdadera base, además de ser el origen de un erróneo nombre el cual nunca se le dio al perro fantasma, el Old Snarleyyow. Se dice que su apariencia es un mal presagio para quien lo vea, con muchas historias colocándolo como un ser cruel con sus víctimas, dejándolas con vida solamente para que mueran días después de su encuentro. O bien será un pariente o una persona cercana a la víctima quien muera en su lugar, ganándose el título de mensajero de la muerte. La relación entre este Khan y la muerte se encuentra tan arraigada que existen versiones que explican que basta con solo devolverle la mirada para morir al instante, pero en otros cuentos se le considera relativamente benigno, acompañando y protegiendo a las mujeres en su camino a casa y ayudando a los viajeros perdidos de la misma forma. Se ha señalado que dichos relatos benignos se vuelven más regulares hacia finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, marcando un claro cambio en su mito, aunque algo que se le suele asociar son las tormentas, siendo básicamente un anunciador de estas. Uno de los informes más notables sobre un encuentro con el Black Shuck es su aparición en las iglesias de Bungay y Blythburgh en Suffolk, describiéndose que el 4 de agosto de 1577, en Blythburgh, esta criatura irrumpió a través de las puertas de la iglesia, corrió a gran velocidad por el pasillo, llegando hasta 2 personas que se encontraban rezando,
un hombre y un niño, y los mató al instante, haciéndoles girar sus cabezas y provocando con su presencia el derrumbe de la torre de la iglesia. A medida que el perro se fue, dejó detrás de sí marcas de quemaduras en la puerta norte que se cuenta aún pueden verse en la actualidad. El Gytrash es un perro negro fantasmal conocido en el norte de Inglaterra. Este espectro frecuentaba los caminos solitarios esperando encontrarse con viajeros, pudiendo aparecer en múltiples formas, tal como el de un caballo, mula o perro, buscando espantar a los viajeros para que se desvíen del camino y se pierdan. Si bien es considerado un espíritu maligno, también puede presentarse como un ser benevolente, guiando a los viajeros perdidos hacia el camino correcto. En algunas partes de Lincolnshire y Yorkshire, el Gytrash era conocido como Shackfall, tomando la forma de una mula o un burro con apariencia espectral y con los ojos brillantes como brasas ardientes. En esta forma se creía que la bestia era puramente malévola. Se dice que Preston posee un peculiar Black Dog que decidió tomar el puesto de guardián de las puertas de la ciudad, apareciendo cuando el peligro se acerca a dicha ciudad, casi sonando heroico, pero este continúa siendo un Black Dog, por lo que la precaución es crucial al lidiar con este perro, no importa si eres del propio Preston. Se le describe sin cabeza, pudiendo aullar de todas formas y cuyo aullido significando la muerte, como también lo era el atreverse a acostarse en el umbral de la puerta de la ciudad. El Wilgie es el Black Dog galés, con su nombre siendo un sustantivo compuesto de wild, salvaje, o will, crepúsculo, más la palabra sea, perro, lo que nos daría algo como perro del crepúsculo. Se trata de un mítico can normalmente descrito como un enorme mastín negro y peludo, tan grande como un corcel de 9 inviernos y con una apariencia fantasmagórica, de brillantes ojos carmesí, con una respiración funesta y un aullido sobrenatural. Se le suele referir a menudo como The Dog of Darkness, el perro de la oscuridad, o también The Black Hound of Destiny, el sabueso negro del destino, probablemente porque comparte la común característica de que su presencia es un presagio de muerte para quien lo vea. Suele merodear por las noches o en los crepúsculos andando por los caminos solitarios, silencioso, al acecho, e incluso hoy en día se siguen registrando avistamientos. Se dice que con solo contemplar sus horribles ojos o escuchar su fantasmagórico aullido dejará a la persona paralizada del miedo, con claras secuelas de haber sobrevivido a un evento traumático, con una historia explicando que el testigo pudo ver cómo el Wilgie se desvaneció frente a él como si de aire estuviese hecho. En algunos casos, testigos juran haberse encontrado con manadas enteras de estos perros corriendo en la noche, lo cual actúa contrariamente a la personalidad solitaria que se le suele asignar al Wilgie, porque son muchos los casos donde los colocan merodeando alrededor de zonas malditas ellos solos, a veces malditas por la propia presencia del perro fantasma, con un caso particular explicando que alrededor del perro surgió un anillo de fuego que ayudó a remarcar su apariencia monstruosa, descrito por el testigo como un perro del infierno. También se le culpa cuando se hallan zonas donde los árboles y arbustos se encuentran muertos, explicándose que esto es producto de su aliento funesto. The Black Dog of Newgate es una leyenda nacida en la antigua prisión de Newgate en Londres, cerca de la Catedral de St. Paul. Dicha prisión está embrujada, y una de las manifestaciones que acosa a este lugar maldito toma la forma de un perro negro inglés, un sabueso espectral de mal augurio. Este mito se encuentra datado en la publicación de Discovery of a London Monster, titulada The Black Dog of Newgate, pero en realidad se estima que la leyenda es mucho más remota que el libro mismo. Según las investigaciones por parte de folcloristas, el relato más antiguo registrado nos ubica en 1596 y se le atribuye a un recluso llamado Luke Hutton. La historia cuenta que durante una terrible hambruna durante el reinado de Henry III, un erudito fue encarcelado en la prisión de Newgate con la reputación de ser un hechicero, acusado de haber utilizado sus embrujos en contra de los súbditos del rey.
El hechicero le esperaba un escenario de pesadilla, porque se cuenta que la hambruna del periodo fue tan severa que habían dejado de darle de comer a los prisioneros, con estos cayendo en el canibalismo, por lo que al poco de su llegada mataron y consumieron al presunto hechicero. Tiempo después del asesinato, los presos culpables de su muerte comenzaron a ver el espectro de un monstruoso perro negro recorriendo los caminos de la prisión, estando convencidos de que era el espíritu encolerizado del brujo, que había regresado para vengarse de sus asesinos. Uno por uno los culpables fueron devorados por el perro espectral, no quedando ningún rastro detrás de ellos, hasta que los últimos supervivientes, aterrados por su destino, buscaron cualquier método para escapar de la prisión, algunos consiguiéndolo. Pero de poco les serviría, porque la historia también nos dice que la criatura no estaba atada a los muros de la prisión, persiguiendo a cada uno de los fugitivos y asesinándolos a todos. Hacia el final de la narración, el desconocido anónimo afirma que la historia del perro espiritual es falsa y que el único perro negro del cual ha oído hablar es el nombre que se le da a una específica piedra negra de enorme tamaño que se encuentra en la mazmorra que los prisioneros a su vez denominaron como Limbo, el lugar donde los condenados son puestos después de su juicio, siendo bastante común que los condenados se dieran la cabeza contra la piedra negra, matándose al buscar eludir sus respectivas condenas. A pesar de esta aclaración, la leyenda de Black Dog of Newgate es bastante popular, contándose sobre varios avistamientos del perro fantasma que tal vez continúa merodeando en la prisión hasta el día de hoy. Existe cierta especulación sobre si este embrujo del perro negro de Newgate también está relacionado con el cercano Amencourt, donde un supuesto fantasma, que se aparece con una forma negra amorfa, se arrastra a lo largo del alto muro que antes separaba la prisión de las casas de muchos de los eclesiásticos de la Catedral de San Pablo. Los avistamientos de este espectro nunca han sido lo suficientemente claros como para identificar su forma física. El Guard Dog de Somerset, traduciéndose su nombre a perro grande, es uno de los pocos Black Dogs con un carácter completamente benevolente. Por su nombre podemos deducir fácilmente que es un perro de enorme tamaño, a veces comparado con un becerro. Se le cree de pelaje negro, ya que se encuentra categorizado comúnmente como un Black Dog, pero no tengo nada que lo confirme. Es descrito como silencioso, emanando un aire de respeto y con ojos brillantes. Se cuenta que las madres podían dejar a sus hijos jugando sin ninguna supervisión en Quanton Hills, una cadena de colinas en Inglaterra, ya que se decía que el Guard Dog habitaba en aquellas tierras y protegía a todos sus habitantes. Asimismo, este perro acompañaba a los viajeros solitarios por la zona, actuando como protector y guía. Con todo esto dicho, debemos cuestionar si en verdad se trata de un Black Dog, ya que no presenta la importante característica de vincularse con la muerte en alguna medida, ni siquiera es mostrado como el guardián de la entrada a algún tipo de inframundo o mínimo cementerio. Bajo toda norma, parece ser más un espíritu guardián de las colinas. Sea como sea, pensé que era necesario mencionarlo en la lista. El Grim, también llamado Church Grim, Kirk Grim, Kirkogrim o Kirkombaki, es un perro espectral que aparece en el folclore inglés y escandinavo. Su apariencia más reconocida es la de un enorme perro negro de ojos brillantes rojos, si bien también pueden aparecerse como otros animales. Se dice que los Grimm son espíritus que habitan o merodean en iglesias revisando que éstas se encuentren bien mantenidas, razón por la cual son referidos como Church Grimm, Grimm Iglesia. Sorprendentemente, disfrutan del sonido de las campanas de las iglesias, algo muy raro de encontrar en fantasmas y seres supernaturales en general, posiblemente debido a que, a diferencia de los anteriores Hellhound, este no se le relacionaba con el infierno, sino que todo lo opuesto. Incluso se dice que si alguien aparte del sacerdote de la iglesia ve al Grimm, se lo considera como un presagio de gran cambio, no necesariamente una señal de tragedia. Otro papel que cumplía este perro espíritu era proteger el cementerio de aquellos que buscasen profanarlo, ya sean ladrones, brujas o incluso demonios. Su versión sueca, denominada Kirkogrim, posee un trasfondo diferente. Se supone que es el espíritu de un animal sacrificado por los primeros cristianos al construir una nueva iglesia.
ya que en Bretaña y Escandinavia se creía que el primer hombre enterrado en un nuevo cementerio se transformaría en el guardián de dicha iglesia, batallando contra el diablo por toda la eternidad. Para salvar dicha alma humana de este eterno deber, los lugareños enterraban un perro negro al construir la iglesia, con el objetivo de crear un espíritu guardián que protegiera el lugar de los demonios. Algunos registros demuestran que no siempre se usaban perros, a veces se empleaban cabras o corderos, con estos animales tomando el papel de guardián. En la isla de Guernsey, dependencia de la corona británica, se habla de un fantasma llamado Chico, o también Bête, palabra proveniente del francés bestia. Este es un perro negro sin cabeza, cargando con cadenas, que se supone es el fantasma de un agente de la administración real de la isla de Guernsey que terminó ahorcado por acusar falsamente a uno de sus vasallos. Junto al Chico también se mencionan a otros perros negros de la isla, siendo otro de ellos el Voodoo, o mejor conocido como Chien Voodoo, siendo la palabra Chien perro en francés antiguo, cuya presencia es una sentencia de muerte para aquel que lo vea o de alguien cercano a esta persona. Hay quienes creen que este perro es el mismo Chico, pero con un nombre diferente, también encontrándose presente en otras islas vecinas, como la isla Sark y también Jersey, en donde su presencia no solo anuncia la muerte, sino que también las tormentas. Irónicamente, el registro más antiguo sobre un Black Dog proviene de Francia, del año 856 después de Cristo, explicándose que uno se materializó en una iglesia que ya había cerrado sus puertas. El interior de la iglesia se oscurecía mientras el perro recorría el pasillo, pareciendo buscar a alguien, pero exactamente de la manera que había aparecido, repentinamente ya no estaba. En francés, diferentes nombres se le han dado al concepto de Black Dog, siendo posiblemente el más popular el de Chien Noir, traduciéndose como perros negros, los cuales han aparecido en múltiples tradiciones regionales, muchas veces en zonas rurales, especialmente en Normandía, Limousin y parte del Macizo Central, usualmente vinculados con la muerte, los caminos y la caza fantasmal. Se les describe como un perro espectral negro, grande y silencioso, que persigue a viajeros solitarios o bloquea el paso en caminos rurales, y al igual que el Black Dog británico, su presencia presagia muerte o locura, en especial si uno se atreve a verlo directamente a los ojos. Mientras en el sur de Francia se les da el título de Chien du Feu, Le Chien du Diable, perro de fuego y perro del diablo, agregándosele la característica de que su lomo se encuentra cubierta en llamas y a veces portando cadenas. Con esta imagen se le suele asociar a castigos infernales, apareciendo en caminos o cerca de cementerios buscando atrapar almas humanas. Oud Rod Uchen, traduciéndose a viejo ojos rojos y también conocido como la bestia de Flandes, es un espíritu del siglo XVIII de la región sur de Bélgica, un perverso perro de pelaje negro con ojos de un fuerte color rojo. Cuentos populares mencionan al Chien Altichin, perro encantado, un perro infernal atado a una larga cadena, el cual merodeaba por los campos durante la noche, creyéndose que estamos hablando del mismo ente. Y en Alemania y República Checa se contaba que el diablo acostumbraba a aparecerse en forma de un gran perro negro, el cual podía ser este espectro, ya que era común que se le relatase que podía tomar la forma de una figura espectral humana, con ojos encendidos como brasas, si es que no directamente tomaba una forma demoníaca. El papel que toma este canino es más como un ser espantañiños, estilo al Coco, ya que este suele castigar y perseguir a niños desobedientes, si bien también acecha a aquellos que estén solos en la noche. Muchas de las historias que involucran a este ser incluyen la desaparición o muerte de niños, hasta existiendo una leyenda católica sobre un perro negro que intentó llevarse a la mística italiana Benedetta Carlini cuando era niña en el siglo XVII, pero sus gritos lograron ahuyentarlo. Alejándonos un poco más de las islas británicas, el Dip es un ser mitológico catalán,
una especie de perro malvado y peludo surgido de los infiernos, un auténtico emisario de Satanás, con la característica de ser cojo en una de las patas delanteras, atributo normalmente asociado con el diablo. Se cuenta que se alimenta de la sangre de los vivos, y a diferencia de otros perros demoníacos, este no se le clasifica de enorme tamaño. En el escudo de Pratt Deep puede apreciarse una imagen de este animal, y es precisamente en este pueblo donde su leyenda se encuentra muy viva. Esta se remonta como mínimo al siglo XVI, por lo que su presencia puede verse en el arte de la época, tal como el retablo de Santa Marina de Pratt Deep, donde pueden verse dibujos de estos perros vampiros. También aparece en otro retablo, esta vez de 1730, recortado sobre un fondo de oro, aunque lamentablemente dicho retablo fue destruido. Según la leyenda, los Deep se alimentaban de la sangre del ganado, saliendo solo de noche, y entre sus víctimas humanas acostumbraban a atacar a borrachos noctámbulos, siendo por esto mismo que no existen pruebas fehacientes ni testigos documentados, creyéndose que esta leyenda solo pretendía asustar a los alcohólicos del pueblo y evitar que se dedicasen a vagar en la noche. Según la tradición, el nombre del pueblo tiene su origen precisamente por estos animales, los cuales parecen haber ido desapareciendo durante el siglo XIX, aunque la imagen de este perro se ha mantenido hasta el día de hoy gracias a toda su influencia en el arte del pueblo, lo cual incluye un monumento ubicado en la entrada de la ciudad. A causa de su sed de sangre, el Deep sirvió para inspirar a John Perucho en su novela Las historias naturales, en la que se relata la historia de Onofre the Deep, un vampiro con la capacidad de transformarse en muchos animales. En Estados Unidos, créanlo o no, existe una enorme cantidad de avistamientos sobre Black Dogs, posiblemente otra herencia tomada de los ingleses. Y la verdad es que la mayoría carece de alguna particularidad que destaque de las otras historias, excepto por uno, el Black Dog of the Hanging Hills. Con su hogar ubicado en Connecticut, este Black Dog es único por su aspecto, no siendo enorme ni terrorífico. De hecho, lo contrario, se presenta pequeño, afable y hasta cariñoso. Pareciese que busca la compañía humana, y uno puede reconocerlo fácilmente porque no deja huellas ni emite sonido alguno, ni siquiera cuando parece estar ladrando de alegría. Ahora, si bien este perro sobrenatural no parece amenazador, sigue siendo un Black Dog, por lo que puede atraer a la muerte. Se cuenta que si te cruzas con este perro por primera vez, supone buena fortuna, pero una segunda vez ya es mala suerte, y un tercer encuentro significa la muerte. Acorde a las leyendas urbanas, 6 fallecimientos han sido acreditados a este perro, y esta se trata de una leyenda bastante reciente, circulando en esta región de Estados Unidos desde el siglo XIX, y se ha mantenido viva hasta el día de hoy. Los tibicenas, también llamados huacanchas, son una especie de demonio o espíritu maligno de la mitología guanche, los cuales usualmente adquirían la forma de perros gigantes, oscuros y lanudos, cuyos ojos de fuego rojizo podían vérseles iluminando en la oscuridad. Se cuentan que estos demonios tenían la capacidad de adoptar otras formas animales e incluso humanas, o al menos semejantes a la humana. La creencia en estos perros demoníacos estaba muy extendida entre los aborígenes guanches de todas las islas del archipiélago canario, y según estas creencias guanches, estos perros demoníacos eran los hijos del dios demonio Guayota, del cual se relata que cuando salía de su morada, ubicada en la cima del volcán Teide en la isla Tenerife, podía adoptar la forma de un gran perro lanudo, y según el mito, Guayota una vez raptó al dios Magek, el sol, y lo llevó consigo al interior del volcán Teide, sumiendo al mundo en tinieblas, hasta que Achamán, dios del cielo, lo rescató. Durante aquella larga noche nacieron los tibicenas, solo capaces de habitar en dicha noche. Estos demonios establecieron sus hogares en las cuevas y en los fondos de los profundos barrancos, escarbando en el interior de las montañas durante el día en su afán de huir de la luz solar. Según la leyenda, los tibicenas merodean en la noche, con sus aullidos llenando el aire y en los barrancos solo aguardando la muerte. Se creía que descendían de las montañas para devorar el ganado sagrado, haciendo estragos entre la población, con algunas leyendas asegurando que en ocasiones salían del mismo mar.
Para evitar estos daños y en señal de respeto y adoración, los aborígenes realizaban ofrendas de comida y miel, dejadas en las grietas elevadas del suelo, y en especial les llevaban ovejas y cabras llamadas aras. Curiosamente, fue en los yacimientos del Barranco de Santos, las Cañadas del Teide y en el Barranco de Guayade que se han encontrado cráneos de perros desconocidos de gran tamaño, por lo cual la mitología en torno a los Divisenas pudo haber tenido una base real. Finalmente decidí incluir algo latinoamericano que se comparte en mi país, porque es en algunas zonas de Uruguay, así como en el norte de Argentina, que se habla de el familiar, también conocido como sulpay o perro familiar, un tipo de espíritu devorador de hombres que acostumbra a ser descrito como un horrendo perro negro de ojos carmesí. Se le ha brindado de diferentes características y poderes, pero la más difundida lo identifica con una especie de criatura demoníaca que da influencia y dinero a su dueño, todo a cambio de vidas humanas, por lo que la naturaleza de este familiar es maligna. Si poseen algo de conocimiento acerca de las artes de brujería, ya habrán reconocido que el nombre familiar proviene de estas ideas de magia negra, sobre el acompañante demoníaco invocado por brujos y brujas, al cual se le suele denominar como familiar. Es por todo esto que el familiar de estas leyendas no está limitado a manifestarse con una sola apariencia. Pueden aparecer en diferentes formas, pero popularmente se les suele describir como una víbora de gran tamaño o si no, como un perro grande y negro, a veces sin cabeza o más similar al de un jabalí, cuyos ojos eran característicos por ser de color rojo o de fuego, y con un pelaje tan duro como el del jabalí, el cual además puede presentar algunos rasgos humanos, llegando a caminar en dos patas, o en ocasiones parece mostrarse como una rara quimera, con los colmillos de jabalíes en la mandíbula inferior, mientras que en la superior se aprecian los colmillos de la víbora. Los encuentros con el familiar coinciden que puede detectarse un fuerte olor y en algunos casos se escucha el sonido de grandes cadenas arrastrándose. En caso de sentir este olor o este sonido, lo más aconsejable es alejarse del lugar lo antes posible, porque el familiar estará en búsqueda de algún alma humana para absorber, sintiendo predilección por alimentarse de los peones ariscos ante la autoridad del patrón, porque como ya dijimos, esta criatura ha sido invocada por alguien, y es bastante común que se acusen a los patrones en los campos de tales actos, buscando hacerse más ricos al realizar tratos con el diablo y siendo una explicación de sus crecientes fortunas. En las plantaciones de azúcar del norte argentino, muchos de los lugareños se toman en serio su leyenda, con lo cual se ha ido tan lejos como para culparlo por las desapariciones de trabajadores del ingenio Ledesma durante la última dictadura cívico-militar. Existen muchas otras historias sobre perros demoníacos o fantasmales. El imaginario sobre seres como este es sumamente antigua y continúa arraigado en la mente humana hasta el presente. Tal vez consecuencia del enorme aprecio que le tenemos a estos animales, dándoles un alma propia, así como fuertes sentimientos, tan fuertes que pueden terminar encadenados al mundo mortal tras su fallecimiento. O también puede que sea debido a la humanización que le damos a elementos como la muerte, buscando que éste posea a su fiel acompañante. Muchísimas gracias a todos por mirar hasta el final. Si les gustó el capítulo, no se olviden de dejar un me gusta y comentar con el hashtag bestiario. Y no duden en suscribirse al canal, estoy buscando superar los 30k antes de que termine el año. Y además tendrán fácil acceso al resto de mis grimorios y bestiarios, donde trato diferentes tópicos fantásticos, desde la magia hasta dragones. Nuevamente un especial agradecimiento a todos mis mecenas que nos apoyan a través de Patreon o a través de la membresía del canal o canales. No se olviden de revisar las recompensas que tienen en sus tiers y con esto dicho, nos estaremos viendo en el próximo capítulo.